Por alguna extraña razón, hemos quedado atrapados en esto de parece un cine, la entrada de subte, no sé. Es de noche, afuera llueve, hay que esperar. Y en eso, mirando los carteles, las luces, escuchando la lluvia, surge la pregunta: ¿crees en la reencarnación? No es un tema menor. Y también quiero que sea tratado con el debido cuidado y respeto. La idea de reencarnación está presente en todas las culturas, orientales y occidentales. Curiosamente, la mayoría de mis pacientes y yo, en general, si tocamos el tema, es como que lo damos por sentado. Me parece que en Occidente es como que es un tema que ahora últimamente se da por sentado. Como hay que esperar que la lluvia pare un poco, hablaremos de esto en esta segunda emisión de Radio Alienígena. Hola, aliens. Bueno, creo que la reencarnación o la idea de reencarnación es desagradable esa palabra. Es lo más lógico dentro de lo ilógico que es la existencia consciente. Y en cierto sentido también es como un poco más racional, o no sé si en realidad ninguna de estas ideas es racional, pero antes que pensar en un cielo y un infierno definitivos por una vida que en definitiva es tan corta, es como que da más sentido el hecho de que exista una evolución a nivel metafísico, digamos, porque existe una evolución material, biológica, y todas las especies se van desarrollando, perfeccionando, pero que exista eso a nivel metafísico es como que cierra por el otro lado. De cualquier forma, visto así, es como que, bueno, ya está, ahí tenés una explicación, pero bueno, es un tema más profundo, porque la reencarnación implica una serie como de creencias añadidas. Esto mismo de la evolución espiritual o involución que puede darse, y de que tal vez seamos algo más que la encarnación de un ego concreto, temporal. Como que todas mis ideas de Seps, de sí mismo, van en relación a eso, de que parece que este ser concreto, yo, individuo ciudadano argentino, implica algo más. O me gustaría que implique algo más. De todas formas, la idea de encarnación es como que hace sentido y queda como en un intermedio entre una creencia espiritual, cielo, infierno, digamos, extrema, y la no creencia. También explica esto que decía de hay una evolución en lo físico, en lo material, en la materia, pero bueno, debería también haberla en lo psíquico. Bueno, Oriente se ha transformado como el que parece ser la punta de lanza en la irradiación de estas ideas, la idea de reencarnar, sobre todo de parte del budismo. En el taoísmo se insinúa, aunque no está... No, bueno, sí, está bastante claro. Pero en Occidente fue nada más y nada menos que Platón quien introdujo una y otra vez la idea de que no solo existe vida, sino que... no solo existe vida después de la muerte, sino que esta vida vuelve a nacer. Estuve buscando una cita de El Banquete y dice Platón ahí: creemos que el alma es inmortal y que después de la muerte regresa a otro cuerpo para vivir otra vez. Y así, a través de muchas vidas y muchas muertes, el alma va progresando hacia la perfección y el conocimiento verdadero. No solo la cita es explícita, sino que no deja dudas de su opinión al respecto. De todas formas, empieza con el creemos. Estamos hablando de una creencia definitiva. Una creencia que en definitiva tampoco nos libra de la muerte. Tampoco nos da una esperanza en respecto a la continuación del ego. Es decir, puede que el yo desaparezca y no exista recuerdo
Bueno, según Platón, después de la muerte íbamos hacia el mundo de las ideas, aprendíamos, era como que elaborábamos la vida que tuvimos y volvíamos para mejor y también para peor. Pero sí, en definitiva creo que la reencarnación es lo único que puede explicar el misterio de la conciencia. De todas formas, dudo mucho de la gente que dice recordar vidas pasadas y de esos métodos. La verdad, si soy sincero, desconozco a la perfección de qué se trata, pero bueno, todos hemos leído de casos muy puntuales, muy específicos, muy concretos, que parecen como por lo menos poner un punto a favor de la idea. No demostrarla porque no se puede demostrar en forma absoluta. Lo que nos aterra de la muerte en esta existencia es la probable desaparición del ego, ya que es la finitud del ego mental y corporal. Desde el existencialismo se habla mucho desde este punto, que es un punto que surgió, digamos, después de la Segunda Guerra, o sea, había mucho que pensar sobre la muerte. Y bueno, y ya retomando a Jung, esto que decía de Platón de que en la muerte vamos al encuentro con las ideas, también es como que explicaría el encuentro con el inconsciente colectivo. Estuve buscando una cita de Jung al respecto y encontré en Memoria, Sueños y Pensamientos la siguiente idea. Dice: la reencarnación es una creencia que ha sido ampliamente discutida y debatida a lo largo de la historia. Algunos la ven como una forma de entender el ciclo de la vida y la muerte, mientras que otros la rechazan como una creencia poco fundamentada. Para mí está más que claro que Jung, digamos, creía en la reencarnación. Pero siempre fue un autor que siempre mantuvo la postura científica en sus libros, ya que era y sigue siendo importante mantener esta objetividad, en el sentido de que las creencias son creencias y tienen que quedar en el ámbito individual, no deben querer imponerse o generalizarse. Bueno, en este sentido estos encuentros encuadran más que nada con mi punto de vista individual, mi ego material. No hablo tanto como desde la psicología, aunque me es imposible no hablar desde la psicología o desde la filosofía, porque es parte de mi persona, pero sí trato de hablarlo en forma más distendida y natural. Creer que la conciencia persiste después de la muerte es como que también explicaría su continuidad y esto de lo que hablaban los hinduistas y ya Oriente en sí, el tema de la ilusión de la vida y la muerte. No son más que parte del ciclo que se renueva. La característica fundamental de toda psicología profunda es que trata de ir más allá del ego, es decir, postula algo detrás del ego. En este sentido estaría reconociendo que hay algo más allá del yo y que sigue siendo nuestro o propio de nosotros. Naturalmente hay dos posturas. Primero, la psicoanalítica, que habla de que más allá del ego solo hay instintos, digamos pulsiones, la animalidad, la forma más básica y primitiva del hombre. Mientras que la otra psicología profunda dice, sí, más allá del ego está esto, lo primitivo, lo animal, lo instintivo, pero también existe otro polo, un polo del espíritu, que es capaz de transformar la realidad y al mundo. Por solo esta idea ya como que implica que existe un yo más allá del yo, un yo espiritual, digamos. Bueno, algo que trasciende, aunque no queramos trascender. En cierto sentido, la filosofía oriental entendió mejor esto de la reencarnación del espíritu, pero justamente descuidó al ego en este sentido.
Bueno, Jung decía que el Taj Mahal era como una flor en medio del lodo. Con esto quería decir de que Oriente se había dedicado con demasiada intención al ego, perdón, a lo espiritual. Occidente, por su parte, es todo ego. Es esta fuerza constructiva y destructiva que lucha consigo misma y que terminó por absorber a Oriente. Queda siempre la cierta esperanza de que Oriente resurja en lo espiritual. Igual es una esperanza cada vez más tenue. Si vemos a China hoy, lo que ha resurgido no es lo espiritual, todo lo contrario. China se ha levantado en su ego y en este sentido no deja de ser un país occidental completamente. De todas formas, esto da cierta oportunidad, cierta posibilidad de que comience a resurgir el espíritu de Oriente, que haría muy bien para equilibrar, como lo ha hecho de hecho en Occidente, que es, digamos, creo que se puede encontrar más de Oriente en Occidente actualmente que en los países propiamente de origen espiritual. De todas formas, Oriente ha sido el que mejor ha entendido esta idea de cuidar ese ser que va trascendiendo, que quiere trascender. La máxima expresión de esta idea es el budismo. Ok, siempre hay que preguntarse en qué me beneficia esta creencia o me perjudica. Hay creencias ciertamente que realmente perjudican. La idea de ser castigados, la idea de ser premiados, realmente termina siendo negativa a largo plazo, aunque por alguna razón, si lo pensás en profundidad, es como que, bueno, esta es mi vida, no temo un cielo o un infierno, pero sé que debo cuidarla porque la próxima será una continuidad. Hace sentido. Y lo opuesto a decir, bueno, esta es mi única existencia, mi única encarnación, puede poner más presión y más peso en el día a día, en el hacer, en la voluntad, o puede quitar sentido y orden. De todas formas, tratar estos temas de manera abstracta no se lleva bien. Porque hay gente que realmente les sirve no tener ninguna creencia de este estilo y pueden articular su vida y hacer una vida en sus términos y condiciones, digamos. Y hay otra que tiene esta creencia y de alguna manera no actúa en consecuencia. Por decirlo en forma un tanto torpe y brutal, se generan su propio karma cada vez más pesado. Bueno, ya que estamos y como está relacionado con la idea de reencarnación, decía, el concepto de karma me parece una forma efectiva de conciencia. A una acción le sigue una reacción igual y opuesta. Y no necesariamente hay que pensarlo como gente que realiza malas acciones, sino también podría generarme karma el estar fuera de mí, fuera de mi camino. En esto ayuda a articular el concepto de Dharma. El karma sería estar fuera del camino y el Dharma sería estar en el propio camino. Si uno está fuera de su camino es como que va generando rupturas y complicaciones en la vida, no solo de sí mismo, sino de otras personas. Esto genera como gran presión. Pues, por ejemplo, si sos psicólogo y querías ser médico, puede que llegues a ser buen psicólogo en un sentido de tratar a la gente bien, dar altas, tener la agenda ocupada, pero vas a llegar a un límite que como que no vas a querer pasar. Ahí vas a estar en karma y no necesario, y puede que no realices ninguna acción negativa en sí, pero sí hay como una especie de desacoplamiento. Me gusta esa palabra, un desacoplamiento con el río de tu propia vida. Es como que nadas en contra de la corriente, pero de tu corriente. Y eso no está bien. El Dharma, en cambio, sería lo opuesto. Es el ir a favor de tu propia corriente. Esto es, haces actividades, te relacionas con personas que van como potenciando el sentido. Hay como disfrute, hay como belleza estética.
Y bueno, también desde este punto habría que pensar en qué karma estoy metido ajeno. La familia, los amigos, el contexto en que naciste tiene su propio grillete atornillado en el tobillo. Pero de alguna forma todos tenemos como un karma en el sentido de que vamos arrastrando ese grillete. Si es propio, es decir, si es de uno por A o por B que lo lleva, está bien. El tema es no cargarse con grilletes ajenos. Está bien en el sentido de que, bueno, es tu responsabilidad. Y siempre saber que tu responsabilidad va a recaer en otros, va a generar karma en otros. En definitiva, me fui con esto del karma, pero se ha complejizado bastante la idea en el sentido de que hay como una continuidad en todo y todos estamos como muy relacionados. Creo que venciendo, enfrentando los propios límites, efectivamente estamos enfrentando nuestro karma, que podemos arrastrar de vidas pasadas, digamos. Esto le da sentido a la idea de reencarnar, pero si no, si tenemos como una vida miserable, primero, la gente que tiene una vida miserable en realidad siempre va a querer cómo mejorar la vida de los otros, va a opinar, va a meterse, va a querer decir cómo se hacen las cosas, siendo que los puntos no han podido hacer nada de sí, están en un karma absoluto y se vuelve destructivo y negativo cuando esta miseria, el ser miserable, les ha podrido por dentro. Se perderá el yo en la salida de esta vida, se perderá esta pobre conciencia que tenemos que en definitiva es la conciencia que une los puntos, que trata de entender. O entraremos a una conciencia donde automáticamente se integre esta vida, esta experiencia con las anteriores, como una conciencia más allá de la materia. Eso estaría realmente genial. Y si no hay nada, como decía Sócrates, si la muerte es el punto final, si no hay absolutamente nada, será como esas noches en las que uno está muy, muy cansado y duerme sin sentir ni saber absolutamente nada, sin despertarse ni una vez en la misma posición. Me quedé pensando que el concepto de karma es complejísimo, es como que abre los múltiples niveles de complejidad de que todos arrastramos y nos conocemos y hablamos y pensamos de acuerdo al karma o al dharma. Es decir, estando en nuestro camino, estando fuera. Obviamente ahí tenemos fragmentos de fuera, mejor dicho, la mayor parte del tiempo estamos como en un intermedio, pero realmente lo que da puntos de articulación en la vida es el encontrarse con esos momentos, esos destellos que iluminan. Puede que la conciencia al final sea eso. Al morir, el destello ilumina lo que fue y lo relaciona con lo anterior. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Qué vida sigue? Nos vemos en el próximo encuentro.